Eso estamos junto al doctor Eduardo Peña, quien es vicedecano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, doctor en Ecología del Fuego. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bastante bien, porque hay menos incendios. Hay harto menos incendios, claro. Sí. Ha sido anunciado por el ministro de Agricultura, harto menos incendio que durante la temporada pasada. Sí. Eso es bueno. Definitivamente es lo que uno espera, que haya tenido efecto los trabajos de prevención que se realizan. Y los días como hoy también ahí ayudan favorecen, es más baja la temperatura y por lo tanto hay menos posibilidades que cualquier chispa o pequeño foco de fuego se transforme en un gran incendio. Mayor humedad también ahí en la naturaleza, eso también ayuda un poquito. Ahí. Ha estado un poquito seco, sí, pero recién el pasto se está secando en esta zona. Bueno, y justamente ese es el tema de la conversación de hoy, el estado de los suelos actuales, de la recuperación post-suelo, ya los mencionó un poquito, estado seco. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Es que normalmente nosotros tenemos, los pastos pueden ser perennes, o sea, siempre están verdes, o son anuales. Crecen, maduran y se secan. Y ese es el combustible que facilita el proceso de ignición y propagación del fuego. Entonces, si uno logra controlar, limitar esos pastos que se secan en esta temporada, uno podría reducir significativamente la probabilidad de ocurrencia de incendio. ¿Y cómo ha estado durante el proceso también de lo que ha sido durante todo el año? Por ejemplo, se ha utilizado la hidrosiembra, se han utilizado otros recursos nuevos para poder también comenzar a trabajar los suelos. ¿Cómo ha estado ahora hasta el proceso en el que estamos actualmente, en lo que ha involucrado también el combate y la menor incidencia también en incendios forestales? Bueno, en cuanto a restauración, sin duda que se han hecho trabajos. Afortunadamente ha sido favorable el hecho que las lluvias iniciales no causaron mucha erosión. Entonces con eso el suelo se estabiliza, porque la gran limitante para la restauración es que a veces no hay suficientes plantas para poder restaurar. Ahora sí, una ventaja que existe es que la mayor parte de las plantas tienen estrategias para resistir el fuego, afortunadamente. Entonces, por ejemplo, la capacidad de rebrotar post-incendio es una estrategia. Tener semillas resistentes es otra estrategia. Tener corteza gruesa. Recién conversábamos en estos días con la gente de la CONAF y decía que lo que más le había sorprendido a ellos es que la gente apenas se quema un bosque nativo, presentan prácticamente un plan de manejo para cortarlo y hacerlo leña o producir madera. Y CONAF me decía que ellos no tenían herramientas para decirle, no, si está vivo. Entonces ellos fueron en octubre y dicen que, por ejemplo, los robles no tenían ni una hoja, pero fueron en noviembre y tienen hoja y están vivos. Entonces ahora ya saben que hay que esperar un tiempo para ver si efectivamente está muerto o no. Lo que nosotros sabemos es que en la medida que si el árbol es grande, tiene más posibilidad de estar vivo. Claro, hay parte de lo que ha sido también el transcurso de lo que fue los incendios anteriores, de lo que ha sido, bueno, históricamente también acá en la región. Recordemos ahí 2016, 2017 también, que ha afectado acá. Pero, ¿cómo se comienza ya a trabajar tomando en perspectiva esta disminución, esta noticia positiva para la región, para el país? Pero también, ¿cómo se comienza a repensar el tema de los suelos del bosque nativo, del bosque también que es exótico, como el monocultivo? ¿Cómo se comienza también a trabajar desde ahí? Bueno, es que el fuego afortunadamente tiende a calentar poco los suelos. Entonces los suelos se pueden recuperar, las semillas que quedan en el suelo pueden germinar y rebrotar. Lo que sí es fatal si este proceso se repite, si hubiera incendios seguidos cada 3, 5 años, esa capacidad de resistir del suelo y de la vegetación se reduce. Entonces, el mayor esfuerzo que hay que hacer es, ojalá no se vuelva a quemar la misma zona. Sin duda que es algo difícil de planificar, pero por ejemplo en el caso de Quillón, en algunos sitios se volvió a quemar después de 5 años. Entonces ahí definitivamente la vegetación retrocede. Entonces el gran esfuerzo que habría que hacer es evitar que vuelvan a ocurrir incendios por lo menos los próximos 20 años en el mismo sitio. Y con eso la vegetación se recupera bastante bien. Acá se hizo un seminario hace unas semanas atrás, justamente también contó con la visita del ministro de Agricultura, en aquel momento también planificando lo que va a ser la temporada, tomando en consideración también las altas temperaturas. Hoy ya estamos en ese proceso, aunque parezca acá en la región, en esta parte de la región del Biobío que no hay altas temperaturas, ayer también en el sector del Valle Central específicamente sobre los 35 grados.
¿Cómo también eso se toma en perspectiva? Lo que ha sido el trabajo durante el año, lo que está hoy en día y también obviamente las condiciones climáticas que van a ir al menos en esta índole hacia el futuro, con un verano muy marcado, un invierno también muy marcado, con mucha lluvia y un verano muy caluroso y una reducción también ahí de las estaciones de otoño y primavera, al menos en su tiempo. Efectivamente, la temporada de incendios más prolongada en el tiempo. Yo creo que los resultados han sido bastante aceptables. Primero, se aumentó el presupuesto para combate, que ese es un tema fundamental, ya que desde el punto de vista de detectar los incendios se hace oportunamente. El problema es llegar oportunamente y con suficiente calidad y antes que el incendio sea grande. Entonces eso está funcionando bien. Pero está ocurriendo una situación paradójica. A veces nosotros concentramos buena parte de los recursos prácticamente de Valparaíso hasta la región de los lagos, y estamos teniendo mucho más incendios en Chiloé. En Chiloé hasta 5 o 4 días atrás se habían reportado 70 incendios, que no es normal. Entonces a lo mejor este cambio climático que está haciendo más seco el sur y nosotros a su vez no estamos movilizando la misma cantidad de recursos para proteger esa zona que la que estamos teniendo acá. Entonces a lo mejor la baja que hay aquí se debe a que tenemos mejor preparación en este momento, pero en Chiloé tal vez no está suficiente la cantidad de recursos y está afectando al bosque nativo. Se está concentrando entonces en estos puntos que históricamente habían sido los más afectados, pero ahora ya también está expandiéndose un poco. Bueno, este proceso de mega sequía también que ha afectado durante, bueno, ya casi más de 10 años en todo el país. Claro, eso es lo que hace que los incendios se nos están yendo hacia el sur y hacia la alta cordillera. Porque había, por ejemplo, en la Laguna del Barco había un incendio que estaba actuando en estos últimos días. Y el problema de esos incendios que están en Chiloé, que es más difícil ingresar a las distintas zonas o a la alta cordillera, es que las brigadas terrestres, que son realmente las que controlan el fuego, no logran llegar porque es inaccesible. Entonces el fuego puede permanecer hasta una semana. Yo he mencionado aquí que los incendios de Agua Fría en Molina duró 76 días y en Coyhaique, en Bosque Nativo, también duró durante 3 meses. A ese nivel estamos hablando. Ahí, claro, nosotros también lo hemos llevado, sobre todo con la realidad que sufrió Alto Biobío, pero hay otros sectores que aún es más complejo llegar, que no hay caminos, incluso no hay forma de acceder. Claro, el gran problema es que para ser realmente efectivo, llegar oportunamente a controlar el fuego, había que tener demasiados recursos distribuidos en todo el territorio y desde el punto de vista de costo, eso es casi imposible. Entonces nosotros tratamos de que por lo menos el 90% de los incendios lleguemos oportunamente. Hay un 10% que nos va a costar más y muchas veces ese pequeño porcentaje es el que causa el mayor daño de superficie quemada. Esos incendios que están en zonas más difíciles de controlar. Por ejemplo, en el caso del que mencioné de Cochrane, se quemaron 13.500 hectáreas. Así, en el fondo, un solo incendio que tuvo una gran expansión. ¿Y qué es lo que sucede con el proceso de restauración también? Hay algunos mitos alrededor de esto, como por ejemplo que el bosque nativo se quema más lento. Hay diferentes, bueno, desde la perspectiva popular se trata de abordar también esta temática del fuego, del bosque nativo, del monocultivo, del bosque exótico. Pero ¿cómo también se va tratando desde la perspectiva de la restauración, de qué es también lo que necesita el territorio, qué es lo que había ahí antes, cuál es la flora y fauna de la cual se nutre en ese lugar? ¿Cómo también se piensa esto? El bosque nativo, efectivamente, la propagación del fuego es más lenta, pero tiende a permanecer más tiempo en el mismo sitio porque hay material muerto, grueso, que hace que se forme combustión en brasas. Y eso puede permanecer ardiendo 1 hora, 2 horas, y eso sí que le hace daño al suelo. En cambio, la plantación, el fuego pasa bastante rápido. Como decía, afortunadamente la vegetación tiene mucha capacidad de resistir. Nosotros estamos trabajando con un estudiante en lo que le llamamos persistencia post-incendio. Y se ve, por ejemplo, donde habían plantaciones y había vegetación nativa debajo, se quemó la plantación y la vegetación nativa está apareciendo. Incluso hemos encontrado hasta 1.000 plantas por hectárea. O sea, es una excelente densidad porque, por ejemplo, los eucaliptos que están aquí atrás, en el alrededor de la Universidad de Concepción, tienen alrededor de 1.300 plantas por hectárea. Entonces, si hay 1.000 plantas de nativo, la restauración incluso a veces casi no hay que hacerla. Hay que dejar que eso se recupere, pero sí hay que evitar que el incendio vuelva a actuar en esa zona, porque si no, ahí se nos va disminuyendo la capacidad de recuperarse.
Ahí está entonces la clave, que el suelo también pueda recuperarse solo, que pueda recuperar sus propiedades, pero que lo haga sin tener ese temor latente de que vuelva a haber un incendio, que lamentablemente es impredecible. Sabemos que el 99,9% de los incendios son ocurridos por seres humanos, pero ya de ahí a la propagación, ahí depende de factores como el viento, depende de diferentes, al menos variantes que no se pueden controlar. Puede iniciar en una parte, pero se expande rápidamente a otra, luego cambia de dirección. Entonces ahí también tiene un factor especial, sobre todo en el tema del manejo del fuego. Claro, y lo que tenemos que trabajar mucho, se ha hecho, pero falta, es el manejo de combustible. En el fondo, eliminar en algunas zonas completamente el combustible o en otras bajarlo significativamente. El trabajo que hace esta señora en la zona de Santa Juana con las cabritas es una forma de bajar el combustible Claro. fino. De hecho, en España a veces a los ganaderos se les paga para que lleven el ganado a los bosques naturales de pino de tal manera que se comen el pasto y pisoteen, porque al estar compactado hay menos probabilidad que se propague rápido. Mira, Entonces, ahí hay no es una mala idea. Ahí hay una idea, les damos una idea para que puedan ahí también generar un nuevo negocio hacia el futuro. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros ahí para seguir abordando esta temática latente de ya cada verano, cada temporada de incendios, lamentablemente acá en nuestro país. Gracias a ustedes por dar la oportunidad de compartir algunos conocimientos.